Buenas noches, estimado docente Edwin. En esta ocasión voy a presentar un video en el cual voy a explicar en qué consisten los instrumentos archivísticos, qué es una tabla de valoración documental y cuáles son los entregables y pasos a seguir para la aprobación de las TVDs por parte del Archivo General de la Nación. En primera instancia, les voy a definir qué es un instrumento archivístico. Los instrumentos archivísticos son herramientas con propósitos específicos que tienen por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función archivística en los diferentes centros de documentación o archivos de entidades públicas y privadas. Los instrumentos archivísticos se rigen bajo el decreto 2609-2012 y dentro de ellos encontramos el cuadro de clasificación documental, las tablas de retención, el programa de gestión documental, el PINAR o Plan Institucional de Archivos, el inventario documental y también encontramos el BANTER, los bancos terminológicos, las tablas de control de acceso y los mapas de procesos. Todas estas herramientas nos sirven para la óptima organización y clasificación de nuestros archivos. Voy a definir entonces qué es un cuadro de clasificación documental. Un cuadro de clasificación documental es un listado de series y subseries documentales creados, o mejor, a partir de los inventarios documentales que se elaboran en en un fondo documental acumulado para la elaboración de las tablas de valoración documental. Entonces es el insumo principal para la elaboración de las TVDs. En el cuadro de clasificación documental, entonces vamos a encontrar las series y subseries en orden alfabético con su respectivo código y la unidad administrativa a la cual pertenecen. Bueno, ahora les voy a hablar de lo que son los bancos terminológicos. El banco terminológico básicamente fue elaborado por el Archivo General de la Nación en aras de estandarizar la denominación de series y subseries documentales, es decir, buscar una homogeneidad en el nombre de las series y subseries documentales, ya que son procesos transversales. Como ejemplo podemos citar la serie Contratos, pues que hace parte de todos los acervos documentales de las diferentes entidades públicas y privadas, al igual que las historias laborales o la contabilidad. Estos La finalidad también de los bancos terminológicos es facilitar la valoración de la información de los documentos que están conservados en los diferentes archivos. En ellos pues también encontramos una propuesta para la disposición final de documentos y básicamente pues su finalidad es buscar esa homogeneidad en los nombres, ya que como lo mencionaba anteriormente son procesos transversales y nos permiten pues tener unos nombres específicos pues que sean aplicados a las diferentes entidades públicas y privadas. Bueno, ahora voy a dar continuidad y mayor profundidad a lo que son las tablas de valoración documental. Entonces, la normatividad que rige o es aplicable mejor para la elaboración de las TVDs pues, están concentradas en la Ley 594 del año 2000, en la Ley 1712 de 2014, el Decreto 2578 del 2012 y los diferentes acuerdos emanados por el Archivo General de la Nación.
Dentro de ellos encontramos el acuerdo 002 del 2004, el acuerdo 027 y el acuerdo 004 del año 2013. Básicamente, pues, estos acuerdos son los que nos dan las directrices, nos dan como las indicaciones de cómo debemos abordar los fondos documentales acumulados, cómo debemos empezar a organizarlos y es como un manual de aplicación de organización de fondos. Pues tenemos que definir primero qué es una TBD. Una TBD es un listado de series y subseries documentales en el cual se determina el tiempo de permanencia de, el tiempo de permanencia en sus diferentes fases de archivo. Básicamente se aplican, o es de aclarar que solamente se aplican a fondos cerrados, a fondos acumulados o entidades que ya fueron liquidadas y que deben de valorarse estos acervos documentales. Se aplican ya a información que adquiere valores secundarios, o sea que todavía algunos que conservan valores primarios, que son de índole administrativo, contable y fiscal, y pues que requieren ser organizados y se les determina un tiempo de retención, ya que en algunos casos estos valores todavía no se han, los tiempos de permanencia mejor no se han concretado y deben de conservarse durante determinado tiempo. También es de aclarar que para la construcción de estas TVDs se requiere de haber revisado la historia institucional de la organización, de la entidad. Entonces se hace necesario hacer una indagación preliminar de cuáles fueron cuál fue la trascendencia, cuál fue la cómo está organizada administrativamente la entidad. Entonces, dentro de la elaboración de las tablas de valoración, podemos encontrar diferentes periodos, ya que la estructura orgánico-funcional de la entidad pudo haber variado en una línea de tiempo. Como ejemplo, podemos citar una gerencia de gestión humana en cualquier entidad que pudo haber variado dentro de la estructura. Posiblemente pertenecía a una vicepresidencia de gestión humana y con el tiempo las funciones de esa gerencia fueron asumidas por otra vicepresidencia esos cambios estructurales deben de estar consignados dentro de las TBDs. Así podemos definir varios periodos. Entonces, en un primer periodo de una entidad del año 95, por decir algo, al año 98, su estructura orgánico-funcional pudo haber consistido en una presidencia, 2 vicepresidencias y 4 gerencias. Y en el año 98 en adelante, al año 2002, por decir algo, pudo haber variado esa estructura orgánica aumentándose o disminuyéndose en sus unidades administrativas. Entonces, al momento de organizar esta información, debe de tenerse muy definido, tiene que tenerse muy claro a qué periodo pertenecen los documentos o los expedientes que hicieron parte de cualquier unidad administrativa en determinado periodo. Para la elaboración de las TBD, pues tiene que tenerse un plan archivístico integral.
O sea, tiene que haberse trazado una estrategia primero para poder abordar estos fondos y utilizar una metodología y unas técnicas archivísticas para, para poder entrar a- a organizar los archivos dentro de estos fondos acumulados. Entonces, para la clasificación de documentos, debemos de atender la estructura orgánico-funcional, como lo mencionaba anteriormente, el que aplicó en esos diferentes periodos. Entonces, debemos aplicar unos procesos archivísticos a la información que vamos interviniendo. Entonces, uno de ellos es empezar a depurar copias y duplicados de documentos que no son o documentos que no son de archivo, es decir, eliminar de pronto aquellas publicaciones seriadas, revistas, catálogos o eh, sí, catálogos que nos llegaban de pronto a nuestros proveedores y que no hacen parte de los expedientes y lo que hacen es saturar de pronto nuestros archivos, pues que no, y que no tienen ninguna relevancia para la organización. También tenemos que tener muy en cuenta aquella información que tenga algún tipo de deterioro biológico, debemos de separarla, eh, debemos de darle, o sea, brindarle unos primeros auxilios a esos documentos si realmente son valiosos para la organización. Entonces eso lo determinamos también al momento de estructurar las TBDs. ¿Qué más les puedo decir? Mm, El cuadro de clasificación es nuestro insumo principal. Sobre él es que nosotros vamos a empezar a construir también nuestros inventarios. Debemos de aplicarlo en los formatos pues, que están previamente establecidos por el Archivo General de la Nación y ya dentro del proceso de valoración documental, pues tenemos que tener muy en cuenta las observaciones o los conceptos que emita el comité de archivo, el comité de valoración. Entonces, ¿cómo debe estar integrado? Pues debe estar integrado por un profesional en ciencias de la información, un historiador, eh, un abogado, una parte jurídica, el representante legal o el que haga sus veces, un contador, pues para crear un equipo interdisciplinario que nos permita dar una valoración muy objetiva de la información que se produjo dentro de determinada organización. Bueno, mmm, la propuesta de las tablas de valoración documental se van a presentar en primera instancia en el comité de archivo de la entidad. Como lo mencioné anteriormente, pues ya hay unos integrantes mínimos y ellos son los que van a dar el aval en primera instancia para que sean posteriormente presentadas al Archivo General de la Nación. Eh, la aprobación por parte del Archivo General en el Acuerdo 04 del 2013 establece en su artículo 8 que las tablas de retención documental y las de valoración documental deberán ser aprobadas mediante acto administrativo expedido por el representante legal de la entidad, previo concepto emitido por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en el caso de las entidades del orden nacional. Posterior a ello, entonces se hará una convalidación de las tablas de valoración. También en el acuerdo 04-2013, entonces se establece en su título 4 la evaluación y convalidación. Entonces, aquí interviene el AGN, el cual tiene un comité evaluador de documentos
y ellos son ellos son los encargados de aprobar o realizar mejor los ajustes o la evaluación técnica que debe hacerse a las tablas de valoración. De acuerdo al concepto que emita el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación, estas pueden ser devueltas a la entidad para que se realicen los ajustes correspondientes. Entonces, esto en lo concerniente a tablas de valoración documental. Les voy a hablar ahora del PINAR. ¿Qué es el PINAR? Básicamente es el plan institucional de archivos. Este lo debe tener cada entidad. Dentro de él, pues, básicamente lo que se hace es una programación de cómo voy a intervenir mis archivos durante determinado año. Entonces allí básicamente lo que hacemos es determinar fechas para las transferencias documentales. Entonces recordemos que los archivos, las series documentales, los expedientes deben de reposar mínimo un año en las áreas de gestión, en las oficinas de cada unidad administrativa de las entidades. Posterior a ese tiempo, entonces se realiza un inventario de transferencia en el cual vamos a relacionar los expedientes que van a ser transferidos al archivo central. Entonces ya la responsabilidad merma o cesa por parte del funcionario en el archivo de gestión y se delega esa responsabilidad al archivo central, pues quien es el que finalmente va a conservar o a salvaguardar la información, las series documentales pues, que se producen en la entidad. Bueno, pues espero haber dado respuesta a esta unidad temática, dando una explicación pues, de lo que son los instrumentos archivísticos y el concepto y la norma bajo las cuales se rigen las tablas de valoración documental. Feliz noche y pues espero haber dado una respuesta muy objetiva frente a la actividad propuesta.